Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta conferencia de oportunidades individuales durante la pandemia. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches según el lugar del planeta en que te encuentres. Les hablo desde Santiago de Chile, en Sudamérica. Soy la psicóloga Verónica Calderón. Voy a abordar esta conferencia desde el campo de la psicología y las oportunidades que me permitieron reinventarme laboralmente y en lo personal. Al observar las emociones que el cubreboca, el confinamiento, el teletrabajo, entre otras cosas, a las cuales no podíamos renunciar cuando estábamos en cuarentena, fueron provocando en mí y en los ciudadanos en general. Hablo de las secuelas psicoemocionales como la ansiedad, la rabia, el miedo, insomnio, la frustración, el estrés, la crisis de pánico, depresión, sobrepeso, entre otras. Lo más importante es no olvidarnos que la salud mental de la población, una vez que se haya acabado el estado pandémico, la veremos afectada y debemos tener en cuenta que los efectos psicológicos negativos pueden manifestarse incluso hasta 2 años o 3 después del cese de factores emocionales desencadenados por la pandemia. Me voy a detener en lo que es el confinamiento, la privación de libertad. No olvidemos que es utilizado como castigo en nuestro Código Penal. Y aunque los motivos del encierro sean diferentes, psicológicamente tiene igualmente estragos en nuestra conducta, en nuestro ánimo y en nuestras emociones. Al estar privados de libertad, que es nuestro derecho por lo demás, se van incrementando distintos estados mentales que merman nuestra salud, sin mencionar las diferentes condiciones que cada individuo ha tenido en cuarentena, ya que muchos han sido sometidos a falta de privacidad en sus espacios, hacinamiento. Bueno, eso creo que sería otro gran tema a tratar. El confinamiento va contra de nuestra naturaleza. Compartir, empatizar, ser compasivos con el otro es lo humano. Entonces, como ya mencioné antes, nos estamos encontrando con un alto porcentaje de la población sufriendo estrés, sufriendo angustia, depresión, ansiedad, crisis de pánico, irritabilidad, insomnio, incertidumbre y un incremento importante del sobrepeso. Lo destaco de esta forma diferente, ya que es parte de las oportunidades que tomé de nuevos focos de ayuda a la población y a mí misma, ya que me vi afectada emocionalmente, factor importantísimo del sobrepeso. Me afecté tanto con el estallido social ocurrido en octubre del año 2019 que me obligó a cerrar mi consulta por estar en un sector hito de los disturbios sociales en mi país. Y por otro lado, lo que vivimos en el año 2020 a nivel planetario con la pandemia. Emociones tales como el abandono, la falta de protección, falta de contacto, la descontención, las carencias afectivas y nuevamente la incertidumbre. El sobrepeso pandémico, lo he denominado así por la cuarentena obligada que tuvimos de varios meses. El sobrepeso pandémico gatilla un conflicto emocional activo. La salud mental se concibe como la forma en la que nuestros pensamientos, sentimientos y conductas afectan a nuestra vida
Una buena salud mental nos lleva a tener una imagen positiva de nosotros mismos. A la vez, fomenta las relaciones satisfactorias con amigos y otras personas. Nosotros acumulamos grasa en nuestro cuerpo como una solución biológica de adaptación que nos permite sobrevivir. La grasa nos ayuda a protegernos del frío. De alguna forma vivimos una necesidad de ser vistos. Por eso me hago más grande. Necesidad de reconocimiento. Otro sentido biológico es hacer reservas energéticas para momentos de carencias. Siempre desde nuestra propia percepción, ya que para nuestro inconsciente lo real y lo imaginario es lo mismo. Habitualmente en el sobrepeso vamos a encontrar un conflicto estructural de abandono y de separación. De forma primitiva, cada una de nuestras memorias celulares tiene la información que estar solo es sinónimo de peligro. La función de aumentar el peso debe ser entendida como una prevención a algo que va a ocurrir. Y nuevamente la gran emoción en juego es la incertidumbre. Me centro en el sobrepeso como oportunidad para focalizarse en un nicho de acción terapéutica. El sobrepeso a nivel mundial se ha incrementado en este periodo de pandemia un 200%. Esto, además de las emociones mencionadas, principalmente el abandono, se adiciona a la baja autoestima que provoca el sobrepeso, la inseguridad, la ansiedad y la depresión. Debemos asistir la salud mental ahora y después de la pandemia. Pero además de todos estos conflictos mencionados, relacionados con el confinamiento, nos veremos enfrentados a un síndrome que, si bien es cierto, no es parte de la APA, es conocido en nuestro ámbito laboral como el síndrome de la cabaña. Como dije, no se trata de ningún trastorno ni patología mental, sino de una especie de mecanismo de defensa ante todo aquello de la sociedad que no me produce bienestar. Como por ejemplo, las largas jornadas laborales, el tráfico estresante de las horas punta, levantarse temprano y trasladarse largas distancias, por ejemplo. Y hoy se suma a todo esto el miedo de salir del hogar por un latente temor ligado al riesgo de contagio. Con esto quiero ir dando pautas a mis colegas que aún no lograron tomar las oportunidades que se están presentando y las que vendrán producto de la pandemia. Antes de ahondar más en el tema de las oportunidades durante la pandemia, me quiero referir a un factor emergente que ha sido fundamental para que profesionales de muchas áreas estén tomando las oportunidades que detrás de la crisis sanitaria se nos han ido presentando. Me refiero a la empatía, la tolerancia y la colaboración. Tras el confinamiento, muchos de nosotros que no usábamos el teletrabajo fuimos prácticamente obligados a reinventarnos y permitirnos fluir en esta área. Y justamente tras la pandemia, estos factores mencionados, la empatía, tolerancia y colaboración, son los que están apoyando a los profesionales mientras conocen el área online y, por supuesto, la profesionalizan. Con esto vemos que quienes han actuado con resiliencia han podido tomar esta oportunidad para generar nuevos proyectos a nivel profesional y personal, ya que hay una aceptación del proceso, se genera empatía, incluso el compartir un espacio íntimo de nuestra vida personal, al estar atendiendo en un lugar que no es tu consulta, que no es tu oficina, sino que es tu hogar. Esto genera empatía y colaboración de la situación en sí, sin desmerecer el profesionalismo, cosa que antes de la pandemia era impensable. Por eso, que quienes han saltado la barrera del perfeccionismo
se han permitido meterse de lleno y con lo que hay en estos momentos para continuar en el mundo laboral. El Zoom, que fue muy utilizado para talleres online, charlas, etc., videollamadas por WhatsApp, etc., tomando las oportunidades que se presentó con la pandemia, me refiero al online, ya tienes un gran futuro, porque esto ya es conocido y aceptado por las personas, por todo el planeta, y esto no va a parar. Me refiero a la empatía, la tolerancia y la colaboración con la telepsicología, la cual, si bien es cierto ya existía antes de la pandemia, no era aceptada con los factores antes mencionados por los pacientes en general. Veamos entonces los beneficios que tiene la telepsicología. Sin duda mejora la accesibilidad a las terapias, sobre todo aquellas personas con dificultades para acudir a terapia presencial, por ejemplo, pacientes con movilidad reducida. Facilita el pronto inicio de esa terapia. En algunos casos funciona como alternativa de ayuda psicológica inicial para personas, por ejemplo, con dificultades de acceder a un servicio de ayuda presencial porque padecen de ansiedad social o de depresión, ¿no es cierto? El síndrome de la cabaña, crisis de pánico. Reduce el gasto de operación al no tener que contar con horas de sillón, reduce los gastos de inversión en espacios físicos, tiempo de espera de atención, hace posible un contacto regular y continuo en aquellos casos en los que no se podría dar una continuidad de forma presencial, por ejemplo, personas que viajan de forma frecuente. Permite un mayor intercambio de información entre profesionales y pacientes, se potencia la información recabada, dado a la tranquilidad de estar en un espacio amigable para el paciente. Dada la situación de emergencia que se vive con la pandemia, son muchos los psicólogos que están adaptando su trabajo clínico al modelo de telepsicología o la terapia online. Organizaciones internacionales como la APA y el Consejo General de la Psicología de España, por ejemplo, han elaborado guías y recomendaciones para la prestación de servicios con las máximas garantías éticas y profesionales. Tú la puedes encontrar en Google. Así es que atrévete. Hoy para los psicólogos se derribaron las fronteras. Podemos interactuar en telepsicología con cualquier persona del planeta. Podemos hacer conferencias, talleres masivos, cuya única limitante es Internet. Nada más. Lo único que te limita es Internet. Lo más importante es focalizarse en nichos específicos y sostenerlos con todos los recursos tecnológicos. Usar las redes sociales, las distintas plataformas que nos permiten ir perfeccionándonos y haciendo mucho más profesional el mundo online. Yo por mi parte he ido construyendo contenido de valor en mi canal de YouTube, en Instagram, estoy realizando incluso sesiones online de hipnosis, generé los medios de pagos universales e incluso llevé mis libros al formato digital. En fin, paso a paso, tomando esta gran oportunidad dada por la pandemia, donde las fronteras se han abierto mundialmente al teletrabajo. Recuerden, con empatía, con tolerancia y colaboración. Así es que mientras te profesionalizas, usa todos estos recursos. Abre tus fronteras. Yo estoy en la construcción de mi academia online para sostener con contenido de valor no solo a mis pacientes, sino también a mis colegas o personas que quieran entrar en el área terapéutica. Soy parte, igual que todos ustedes, de la gran familia AIU,
una universidad online. Y espero que al abrirse el mundo profesional laboral ampliamente al universo online, también permita que todos podamos ser reconocidos con nuestros títulos y grados en cada país. En fin, todos hemos sido afectados por la pandemia y he querido compartir mi propia experiencia. Me costó mucho reinventarme, adaptarme al no contacto profesional con mis pacientes, pues la emoción de la incertidumbre principalmente es la que nos paraliza, ya que contiene muchos miedos, inseguridad, descontención. Me demoré unos 2 meses en ver la luz y comencé generando contenido de apoyo, principalmente en YouTube, para salir rápidamente de los estados de ansiedad, angustia y, en fin, todas las emociones que vibran muy bajo y terminan debilitando nuestro sistema inmunológico. Aquí les muestro esta meditación y los invito a realizarla como una experiencia rica y sanadora, un instrumento que puedes usar cada vez que sientas que las fuerzas flaquean, que la creatividad no fluye, que los síntomas como el estrés, la depresión o la irritabilidad, etc., te están invadiendo. Conjuntamente con el apoyo terapéutico puedes realizar esta meditación. Como puedes ver, a la fecha tiene más de 9.000 reproducciones. Y mi canal de YouTube es Verónica Calderón F. Bueno, para concluir esta presentación, claramente la oportunidad que me ha brindado esta pandemia es abrir mi campo laboral al mundo entero vía Internet. Paso a paso me fui atreviendo, reinventándome, adaptándome y ahora perfeccionando y haciendo un poquito más profesional el espacio terapéutico online. Como pueden ver, cuando comencé en este video está hecho con un editor gratuito, una aplicación. Hay muchas aplicaciones diversas. Recuerda que la empatía, la tolerancia y la colaboración han hecho que valoremos la entrega profesional, que valoremos el contenido y no tan solo la forma. Así es que yo te insto a atreverte si aún no lo has hecho, toma la oportunidad y después lo irás profesionalizando. Esta modalidad no se va a acabar, llegó para quedarse. Y gracias a la empatía, la colaboración y la tolerancia, puedes comenzar de a poco, pero atrévete a usar esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Janet. Edward. Buen día. Buen día. Tiene que hablar con nosotros acerca de su negocio en línea y esa oportunidad de trabajar en línea. Sí. Bueno, como les decía, a mí me costó bastante, pero fue como el primer momento cuando todos fuimos confinados y, como decía en la presentación, el confinamiento de por sí es un castigo. Entonces nos cuesta mucho, a pesar de que era para protegernos, nos cuesta reinventarnos porque lo primero que viene es esa incertidumbre y la verdad es que me costó. Pero después, viendo mi propio proceso, empecé a hacer este contenido de valor y a potenciar mis redes sociales y a darme cuenta que lo que yo les decía, lo principal, lo que nos pasó hace un rato con la presentación de Jorge, no pasó nada, empatizamos con él, empatizamos también en que se tiene que haber puesto nervioso porque se le cayó el internet, etcétera. O sea, hoy en día, o más bien hace 2 años atrás, si en un simposio internacional nos pasaba esto,
no había tanta empatía, nos poníamos muy nerviosos, incluso podíamos recibir comentarios como que poco profesional, etcétera. En cambio hoy, esas tres emociones que nacieron en todos nosotros después de un año de esta anormalidad, la empatía, la colaboración y la tolerancia están. Entonces, uniéndome también a todas esas posibilidades que nos estaba mostrando Jorge para reinventarnos, independientemente de tu profesión, de tu oficio, es saber que eso ya existe y que uno puede partir. En un primer momento eso fue lo que me frenó. Era pensar que no tenía un editor, que no tenía un micrófono profesional, o que cómo iba a ser un taller masivo desde del escritorio de mi casa. Me costó pensar que iba a ser bien aceptado. Hasta que me atreví a hacerlo y me pasó, bueno, lo que pasó recién, que todavía mi equipo es bastante viejo y cuando hay mucha saturación de elementos tomando datos del equipo, como bien Edward me pidió apagar el micrófono, incluso las cámaras, cuando hay una presentación como video, una presentación de PowerPoint que está grabada, se gastan muchos datos y claro, se me caían los talleres en Zoom, por ejemplo. Y ahí me di cuenta, me ponía muy nerviosa, la pasaba muy mal y me di cuenta que había mucha empatía, que todo lo contrario, se generaba una cosa súper rica, un ambiente como ya familiar, aunque yo no conocía a las personas que estaban del otro lado. Entonces hay que atreverse en lo online, porque lo online es lo que vino para quedarse y vino para quedarse sobre todo en este año 2021. Reinvéntate en lo que, no importa lo que tú hagas, todo lo que tú hagas necesita promocionar para ser vendido, ¿no es cierto? Para que tengas un reporte, ¿no es cierto?, de ganancias. Entonces atreverse a eso. Instagram es un nicho que te ayuda a mostrarte, por eso te siguen. Y si tú tienes un contenido de valor, te van a seguir y van a ser seguidores concretos que después, en mi caso, me llamó mucho la atención. No me llamó la atención, o sea, fue algo muy gratificante que hoy en día tengo pacientes de Estados Unidos, de México, de Canadá, de España. Se me abrieron todas las fronteras. En un momento que me sentí tan afligida, donde tuve que cerrar mi consulta, estaba encerrada en mi casa pensando cómo me alimento, cómo alimento a mis hijos, porque era mi fuente de trabajo, se me cerró todo. Y sin embargo, claro, uno al principio no cuesta mucho reinventarse, pero ha salido y ha aflorado ese ser supremo que tenemos por ahí. Alguien decía, maravilloso, nos conectamos con nuestra divinidad, empezamos a calmarnos y viene entonces la creación, viene la paz y en la paz, en la presencia, vemos que cada mirada, en cada parte que nos focalizamos hay una oportunidad. Es cosa de atreverse a poder tomarla. ¿Y por qué no nos atrevemos? Porque estamos inmersos en esta emoción que es la incertidumbre. Y esto no va a acabar aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vibrar alto. ¿Qué significa vibrar alto? Significa que mi conciencia, ¿qué es la conciencia? Porque también está como muy de boga el despertar de la conciencia, la apertura de la conciencia, pero ¿qué es finalmente la conciencia? La conciencia está hecha por sensaciones y las sensaciones fueron moldeadas por nuestras emociones y nuestras emociones son las que generan nuestros pensamientos. Y los pensamientos, todo lo que pensamos, cada uno de nuestros neuropéptidos llevan a cada una de nuestras células esa información que estás pensando. Y si ese pensamiento y esa conciencia la estás alimentando con miedo, entonces vas a estar vibrando muy bajo y tu sistema inmunológico se va a debilitar. Entonces tenemos que tomar atención con qué nos alimentamos. Y no me refiero solamente a la alimentación nutricional, ¿no es cierto?, al con qué como, ¿sí?, sino con qué alimento mi conciencia,
qué estoy escuchando todo el día, de dónde me estoy informando, qué música estoy escuchando, incluso eso. El otro día una amiga me decía, qué linda esta canción. Yo le presté atención y la canción era lo más depresivo que yo había escuchado. La melodía era linda, sí, toda la música creo yo que es linda, como decía Jorge también. Pero ojo, qué linda la melodía, pero ¿hacia dónde me está transportando? Esa canción era de una pareja que lo habían engañado y que nunca más iba a creer en el amor. Eso no es una linda canción, ¿me entiendes? Entonces nos estamos como obnubilados, inconscientes, sin querer, porque estamos vibrando bajo, nos estamos alimentando incluso en lo que escuchamos en la radio o la música que elegimos, y no nos damos cuenta que estamos alimentando más aún el miedo, más la incertidumbre, y eso nos frena. Ahora, ojo, el miedo no es malo. El miedo desde la voluntad es el máximo poder que tenemos. Entonces, pero el miedo desde la inconsciencia nos paraliza. ¿Me entienden? Entonces, es lo mismo que el sufrimiento. El sufrimiento no es malo, el sufrimiento es lo que nos hace crecer y evolucionar. Pero alimentar el sufrimiento y solamente quedarme ahí encerrado es lo que no me hace evolucionar. O sea, son como unas líneas, ¿no es cierto?, muy finas de la polaridad en la cual siempre estamos en esa dualidad. Por eso, si yo vibro alto, si yo tengo pensamientos positivos, tenemos Napoleón Hill, por ejemplo, con todas sus obras con respecto al pensamiento positivo, es verdad. O sea, nosotros tenemos que alimentar a cada una de nuestras células con pensamientos positivos. Jesús dijo ¿no es cierto?, en el Monte de los Olivos dijo, esto también pasará. Confía en ti. ¿Qué significa eso? Confía en ti, confía en todo lo que eres capaz, confía en que tú no tienes límites, confía en tu sistema inmunológico, confía en tu creatividad, confía en ti. Yo creo que eso es la mayor resiliencia, lo mejor que podemos rescatar de todo esto, que hemos tenido mucho espacio para estar con nosotros mismos y que podemos, ¿no es cierto?, desde ahí alimentarnos positivamente. Me dicen una pregunta, ¿qué es esta herramienta de ayuda inicial? Bueno, yo recibí honores perdón, ¿sí, Edward? Sí. Bueno, Pregunta de qué es la hipnosis endógena. Bueno, recibí honores cum laude en la universidad justamente por la tesis que la basé en la hipnosis endógena. Es un instrumento que utiliza la unión de mis 20 años en el área más transpersonal con la psicología y con el recurso de la hipnosis, ¿no es cierto? Entonces, la hipnosis endógena se llama así porque yo activo la glándula pineal y hago una expansión de la glándula pineal de manera de que el estado de conciencia donde se haga la inducción hipnótica sea en la profundidad de tu divinidad, digamos, donde realmente se va a producir el cambio. Entonces, al expandir la glándula pineal se hace con una fotoestimulación donde a través de la retina llega el rayo de luz fotónica a la retina la lleva al hipotálamo y el hipotálamo la lleva a la glándula pineal. La glándula pineal secreta una hormona que se llama melatonina y en profunda oscuridad, y con la luz secreta un neurotransmisor que se llama serotonina. Si yo estimulo en conjunto la serotonina con la melatonina, comienza a producir la glándula pineal una molécula que se llama dimetiltriptamina. Si bien es cierto, es una molécula alucinógena que nos permite irnos cada noche a esta multidimensionalidad paralela que tenemos, que se llama el campo onírico, tan estudiado
por Freud, por Jung, entre otros. El campo onírico. Y en el campo onírico la hipnosis endógena trabaja moldeando una nueva personalidad paulatinamente. Nosotros no somos quienes somos de un día para otro. Lo somos a través de nuestra experiencia y de lo que nos impactó una y otra vez en esa experiencia. Y de esa manera yo voy formando mi personalidad. Entonces, a través de la información que el cuerpo físico está entregando de cada una de los pacientes, porque el cuerpo grita lo que la boca calla, a través de la información del cuerpo físico yo trabajo generando la inducción, por ejemplo, para una persona intolerante, rabiosa, explosiva. Ella no quiere ser así, pero tiene programas, ¿no es cierto?, negativos que se fueron moldeando por una manera de reaccionar a su historia. Entonces vamos a ver que el hígado está afectado, que probablemente tiene el colesterol alto e incluso tiene una hipertensión. Bueno, el cuerpo grita lo que la boca calla y de esa manera uno puede ver la emoción que hay en el subconsciente de esa persona y entonces transmutarla y poner una nueva personalidad que paulatinamente a través de esta molécula tan importante. El doctor Strassman tiene libros con respecto, también se le llama la molécula del alma. Vamos a lograr entonces moldear una nueva personalidad y de esa manera ayudar incluso en patologías como cáncer, fibromialgia, etcétera, porque recuerden, somos lo que pensamos y si ese pensamiento es negativo, vibramos en eso. Mi hígado se enferma cuando yo soy una persona rabiosa. Mi vesícula se enferma cuando yo soy una persona más profunda aún que la rabia, viene el rencor. Generalmente es más yang, puede ser un conflicto más paterno. Y ahí entonces me tienen que sacar la vesícula. El páncreas, por ejemplo, es lo que pudo ser y no fue. O sea, la diabetes es amargura, etcétera. Hasta una fractura, una luxación, una uña encarnada, todo tiene un porqué emocional y de esa manera un porqué que está en mi conciencia que yo lo puedo cambiar y transmutar. Por eso que esa meditación que yo les dejé ahí, que es hermosa, y realmente no porque la haya hecho yo, realmente es hermosa, justamente te ayuda en pocos minutos, menos de 20 minutos, te ayuda a vibrar alto, a estar en un estado de conciencia y de relajación máximos. Estando en ese estado, todo es posible. Lo más importante es que no estés con ansiedad, es que no estés con depresión, que realmente te ocupes de tu salud mental, porque ahí vas a ver que no tienes límite. El límite son estas energías que nos reprimen. La depresión, la tristeza, el abandono. Como les decía, en la emoción de la obesidad, que ha aumentado, más que la obesidad yo hablaría de sobrepeso, y es porque la emoción que conlleva el sobrepeso es el abandono y la separación. Y fuimos separados de nuestros familiares, fuimos separados de nuestro entorno. Entonces, no es que todos nos pusimos convulsivamente a cocinar en la cocina, o sea, valga la redundancia, a cocinar y a comer rico. Sí, un poquito porque necesitábamos contenernos amorosamente, sobre todo los que estábamos más solos. Pero si yo no tengo esa emoción, yo puedo comer toneladas de comida y mi cuerpo, que es maravilloso, las va a procesar y el resto lo va a eliminar y yo no voy a tener sobrepeso. Es la emoción la que hace que yo empiece a acumular grasa y bueno, y por todo eso que les expliqué. Sí. ¿Cómo haces ¿Cómo haces para generar ingresos como psicóloga? Me preguntas, Zaida, perdón. ¿Cómo hago para generar ingresos? La verdad es que, bueno, yo soy creadora de una terapia en el área, en mi área. Entonces, claro, como nicho, no tengo como quien diría, no soy una más del montón. Eso es importante. Importante como crear algo. Crear algo es como darle tu sello y creerte el cuento, ¿me entiendes? O sea, yo no hago nada que otra persona no haga.
pero la terapia conectiva la creé hace 20 años con recursos que lo uní de tal manera que es único. ¿Cómo genero ingresos? Hoy en día, yo creo que también en los países que nos están escuchando, ha sucedido que ya sabemos qué hacer. Después de un año sabemos qué hacer. Entonces, en este minuto yo estoy en cuarentena en fase 2. Eso quiere decir que los fines de semana y festivos estamos en cuarentena total, digamos. Entonces, yo tengo muchos pacientes, o mi nicho de pacientes que veo, hay muchos del área médica, o personas que son más gerenciales. Entonces, ellos vienen los fines de semana, es cuando más vienen a terapia o se permiten ese espacio presencial. Entonces, cuando vino todo esto que no sabíamos, yo estuve parada, no tuve nada más que recurrir a los bancos, ¿no es cierto? Pero hoy ya sabemos qué hacer. Entonces, cuando una persona está en tratamiento psicológico, simplemente saca un salvoconducto médico que le da un poquito más de horas y yo emito un certificado y la persona puede venir sin problema. Y además, como vieron, me reinventé en esto, en el área online, y tengo pacientes de todas partes del mundo y en cualquier horario, porque yo no tengo niños pequeños, entonces tampoco tengo problemas de atender a quien lo necesite en el horario que necesite. Entonces generé, eso es lo importante, el que decía Jorge, genérate un nicho, genera un nicho, no importa lo que hagas. Si eres joyero, por ejemplo, hay una persona que yo lo sigo en Instagram, y que, bueno, es ella, y que siendo joyera, orfebre, se dedicó única y exclusivamente a hacer anillos, pero solamente a hacer anillos con gemas y grandes, solamente eso. Y yo veo que tiene pedidos y pedidos y pedidos y pedidos y pedidos. Bien, yo me enfoqué en un nicho que es aquellas mamás, personas, mujeres y hombres que están con teletrabajo en su casa, pero que tienen niños pequeños y que el único tiempo que tienen para preocuparse de su salud mental es en la noche. Y yo no tengo problema de atender a alguien a las 11 de la noche, pero es ese nicho en específico y lo hago online. Entonces, quedan muy relajados con meditaciones, con otras técnicas, etcétera, maravilloso, agradecidos, y estamos ayudándonos mutuamente. Entonces, eso, busquen nichos, vibren alto. Si vibran alto, recuerden, en mi canal de YouTube van a encontrar muchas meditaciones. Si es que están enfermos, hay una meditación específica que se llama Proyecto Quitos para darle fortaleza a tus células, las que están involucradas en el sistema inmunológico, y salir del proceso, etcétera. Así es que bueno, el propósito de mi canal de YouTube en todo este tiempo fue justamente entregar contenido de valor. Hay distintos videos muy cortitos que hice, como les decía, en una plataforma gratuita, en InShot, me grababa con el celular, no sé, lo importante hoy en día es el contenido, lo importante es la entrega, y no esta cosa que tengas que ser tan profesional antes de atreverte. Atrévete simplemente y usar las redes sociales, que yo antes no las explotaba, pero de verdad que si la profesionalizas un poquito, me refiero, si te vas a mi Instagram, vas a ver que igual hice algunos cursos, me guié para que fuera bien profesional. Entonces, mi Instagram tiene un solo color, un solo foco de información que tiene que ver con el crecimiento personal. ¿Entiendes? O sea, es como buscar todos los recursos que hay muchos webinars gratuitos donde uno puede ir sacando información, etcétera, pero lo online tiene que estar presente hoy en tu vida, para que me decía, para ganar lucas. O sea, ponte en lo online y te va a ir bien, porque aunque estés en cuarentena total, te va a seguir yendo bien, y en todas las áreas. Yo he visto personas, no sé, en realidad lo que tú quieras, hay de todo. Es cosa de un poquito indagar en Instagram y ver que todas las personas que les ha ido bien es porque se han reinventado y se han creído el cuento. Y para creerse el cuento me tengo que amar. Si yo no me amo, es difícil proyectarlo.
Si me amo, ya cambia toda la cosa. Así es que con todo cariño revisen en mi canal de YouTube. Hay muchas cosas que les van a servir independientemente de la profesión que tú tengas. José Robles, sí, José. Sí, estaba leyendo justo lo de José. Sí, maravilloso. Así se dice en Chile para decir dinero. O plata. La plata, sorry, sí, dinero. Sí, hay comentarios. Zaida, me encanta tu manera tan dulce de expresarte. Linda. Gracias. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué pienso? Bueno, es mi forma de ser. Yo creo que, bueno, tiene mucho que ver, yo no sé si los que conocen el enneagrama, que es parte, ¿no es cierto?, de lo que estamos aprendiendo hoy en día en las universidades, que todas las carreras que tienen que ver con formar grupos de actividad, grupos, digamos, de actividad en un trabajo. Hoy en día se usa, bueno, principalmente en psicología, el enneagrama. No sé si ahí se los escribo por acá para que después lo busquen. El enneagrama son los 9 tipologías de personalidades. Tiene mucho que ver un poquito con el sufismo, ¿no? Esa raíz. Y mi eneatipo es eneatipo 2. Y el eneatipo 2 es el que siempre va a estar como en el área de la salud o en el área de entregar. Y a lo mejor yo creo que por eso se me hace fácil entregar y empatizo como con mi voz. Además, también creo que tiene mucho que ver los años que llevo como hipnoterapeuta. Uno no puede tener una voz, tiene que tener una voz muy específica para poder lograr una buena inducción, porque cuando necesitas dar una instrucción y la voz tiene que ser clara, o cuando necesitas abrazar a alguien tienes que abrazarlo con la voz, porque todo es voz. A lo mejor por eso es que tengo esa voz más dulce. Yo creo que es producto de estos 20 años de profesión. Verónica, hay una pregunta interesante. Tomando los términos que dijo acerca de miedo, sí, que hay miedos como es un poder muy grande, pero ¿cómo podemos romper los miedos para poder emprender un negocio? Bueno, primero tienes que fortalecer tu autoestima. Eso es lo primero. O sea, frente a cualquier cosa que quieras emprender, tienes que creer en ti. Confía en ti. Después, si tienes miedo, hay una película que me gustaría recomendársela, como yo a mis pacientes les doy tareas. Son tareas bien coloquiales, digamos, sino bien fáciles, y que todo el mundo lo ha visto. Yo no sé si recuerdan la película, que era de un cómics que se llama Linterna Verde. ¿La conociste, Edward? Fue hace unos años atrás, yo creo unos 5 años atrás. Entonces, vean esa película, porque si bien es cierto es de un cómics, pero se elige a este ser humano para salvar a toda la humanidad de estas huestes de maldad, ¿no es cierto? Bueno, y ellos se alimentaban de miedo, y por eso que lo más importante para ellos eran dominar el planeta Tierra, porque los habitantes del planeta Tierra se alimentaban de miedo. Y si bien es cierto, es así, es exactamente así. Lo pueden ver una explicación ahí en mi canal de YouTube, en un video que se llama Apertura de la Conciencia. Bueno, pero se llevan a este personaje, ¿no es cierto?, al centro de la galaxia, donde estaban todos los avatares y los maestros. Y los maestros le dicen que él tiene que salvar a la humanidad. Y él decía, pero es como que me tomaran a mí, tú tienes que salvar a toda la humanidad. Y decía, pero ¿de dónde yo? ¿Cómo yo voy a salvar la humanidad? Que yo soy una simple mortal, no puedo.
Entonces ahí le dicen, sí, tú tienes el poder, no solamente porque tenía un anillo y el anillo tenía todas las frecuencias, pero finalmente lo lindo que tiene esa película, que si la ves en conciencia, ya no desde el cómics, justamente le dicen, tú tienes el poder de transformar la energía del miedo en acción. Entonces, claro que tenemos miedo, siempre vamos a tener miedo porque es la energía primaria con la cual nos estamos nutriendo para evolucionar. La energía primaria es el miedo, después viene la rabia y después viene la tristeza. En eso nosotros nos desenvolvemos ¿para qué? Para nutrirnos como una semilla para después florecer. O sea, nadie puede decir que su vida ha sido maravillosa y se iluminó, ¿cierto? Porque para poder darnos cuenta de la luz tenemos que conocer la oscuridad. Entonces el miedo, ¿cómo yo moldeo el miedo? Observándolo, observándote a ti con miedo. Y después decirle, tomarlo de la mano a ese miedo que tengo. Por ejemplo, al principio me pasaba, y se los tengo que reconocer, que no estaba acostumbrada a estar frente a una cámara hablando. Y más que este tipo de webinar o todo, que uno no está interactuando como con nadie, ¿no? De repente aparece Edward y digo, ay, qué rico, pero yo no lo estoy viendo a ustedes, veo un poquito cómo me van escribiendo, qué sé yo, pero no los estoy viendo. Entonces, hacer un video, por ejemplo, para el canal de YouTube, de verdad que me costaba, me sentía ridícula, tenía miedo, pero lo hice con miedo. Y la segunda vez tenía menos miedo y la tercera vez un poquito menos y así. Y hoy en día la adrenalina siempre está, pero es una adrenalina rica, es una adrenalina del primer chakra que te va nutriendo, que está súper bien. Entonces, si te sientes paralizado, vibra más alto, medita, relájate, respira hondo, confía en ti y hazlo. Do it. ¿Ok? Eso. Alberto, eso. No sé. ¿Quieres sus datos? Aquí en la Universidad IU a veces decimos que la imagen vale más que 1000 palabras, pero la historia vale más que 1000 imágenes. Qué lindo. Entonces, esa historia de la linterna verde tiene un poder, de realmente sentir ese poder. Si es verdad, si de repente alguien te dice, tienes que salvar el mundo, ¿qué? ¿Yo? Es como... Pero entonces, piensa, tienes que salvar tu mundo. Entonces, hay que hacerlo. ¿Tengo miedo? Sí. Vean esa película, inspírense y salten con miedo nomás. Igual vamos a tener miedo, pero ese miedo se va a ir aplacando en la medida que las cosas te van resultando y eso es súper bueno. En YouTube me ubican por Verónica Calderón F. Tienen que poner la F de foca, porque si no hay otras Verónicas Calderón ofreciendo otras cosas. Claro. Así que Verónica Calderón F y me van a encontrar al tiro. Hay que escuchar bien, o hay que escuchar conscientemente e conscientemente. A ver, tengo Janet dice muy necesaria para todas las personas que trabajan en el entorno de la salud para que sean fortalecidos en estos momentos duros que están pasando. Al ver tantos fallecidos, tanta responsabilidad que cargan cada uno y la frustración que puede causar, que haciendo ellos su esfuerzo algunos no actuamos coherentemente pensando en los otros, a veces por desconocimiento. ¿Un comentario? Me perdí un poco del principio. Muy necesaria para todas las personas que trabajan en el entorno de la salud, para que sean fortalecidos en esos momentos duros que están pasando.
al ver tantos fallecidos, tanta responsabilidad que cargan cada uno. Sí. Bueno, tengo muchos pacientes del área de la salud y justamente por eso tengo muchos pacientes, porque es muy duro estar en la conciencia de todo esto bueno, de lo que está pasando y todo, y ellos tienen que estar ahí también sostenidos. Todos necesitamos buscar ayuda y ojalá buscarla antes de que sea demasiado tarde, o sea, no esperar, buscar ayuda. Y hoy en día hay mucha ayuda, que no necesariamente significa contactar a un psicólogo, sino que hay mucha ayuda online. Hay muchas personas dando talleres gratuitos, dando tips para que no caigas en ansiedad o en depresión. Entonces, sí, y hay que tenemos que sostenernos entre todos hoy en día. Hay una pregunta de Félix Joseph Crisóstomo. ¿Qué real diferencia entre el trabajo psicológico en línea o en presencial? Yo creo que, bueno, va a depender mucho de la fuerza de la psicología que tenga el profesional, ¿no es cierto? Porque está el psicoanálisis, el conductivismo, el humanismo. En mi caso es lo transpersonal, entonces utilizo toda la esencia del ser y todos los recursos para eso, para hacer la terapia, y me ha ido muy bien, muy bien, con excelentes resultados, y lo que más me gusta es que puedo llegar a lugares donde que están lejos de mí. A personas de la tercera edad le hace regio, maravilloso, o sea, esperan con ansias que llegue su cita, porque están sostenidos desde el amor. Yo no hago solamente una psicoterapia, sino que también trabajo con todo el ser energético desde esa manera también con la parte física, ¿no? O sea, todo lo psicoemocional que involucra la energía y involucra también el cuerpo físico. Por lo tanto, yo te diría que bueno, la terapia conectiva, las personas que conocen la terapia presencial es mágica. ¿Por qué? Porque tiene muchos instrumentos sanadores. Vienes a vivir una experiencia de amor y no hay nada, ninguna medicina que pueda comparar eso. Y después que termina toda esa experiencia viene la terapia psicológica, digamos. Y y eso yo lo llevé a lo online. En un primer momento como que pensaba que no iba a llegar ese rapport entre paciente y terapeuta, pero sí llegó, por lo que yo les expliqué en el video, porque estoy atendiendo al paciente en su pieza, en su cama. O sea, ¿qué mayor rapport y confianza puede generarse en esa terapia? ¿Me entiendes? Entonces, por eso le digo, no olviden que frente a poder abrir las puertas de las oportunidades durante la pandemia, no se olviden de estas 3 palabras. Hoy en día en el receptor va a haber empatía, va a haber colaboración y va a haber tolerancia. Esa tolerancia es lo que vimos que pasó con Jorge. No pasó nada. Todos sabíamos que él se estaba conectando, que ya iba a llegar. Edward lo hizo muy bien con todo lo que nos dijo. ¿Me entiendes? O sea, no pasó nada. ¿Por qué? Porque vamos a tolerar que pase cualquier cosa, vamos a empatizar con esa persona, y todos escuchamos mucho más todavía, Jorge, porque empatizamos de que lo tiene que haber pasado mal esos 3 minutos, no sé, ¿te fijas? Entonces, eso es lo lindo de lo que de lo que ha ocurrido a nivel online. Entonces, por eso yo le decía, si no has incursionado en esto, no tienes que comprarte una cámara X, un micrófono no sé qué, o bajarte un programa no sé qué, porque si se fijaron, yo partí haciéndolo con mi celular, con aplicaciones como InShot. Incluso si eres del área terapéutica y estás atendiendo a adolescentes, qué mejor que le hagas un TikTok. ¿Me entiendes? O sea, ellos van a estar felices con eso. Nosotros como profesionales decimos, ¿cómo voy a hacer eso? No, imposible. Sí, lo puedes hacer. Y ellos van a empatizar mucho más contigo. Entonces, como
como eso, como entregarse desde el corazón y van a andar súper bien. Cuando yo estaba trabajando en hospicio, ese servicio para las familias, hay una persona en la familia que está muriendo de cáncer o otra cosa. Dijeron una cosa, no es lo que dices, es cómo lo dices. ¿Qué piensas de eso? Sí, lo que pasa es que una cosa es la información, que bien decías tú, y otra cosa es la comunicación de esa información. Entonces, por eso yo les decía, pero Vero, es que, ¿cómo hago algo? Primero, cree en ti. Si yo creo en mí y primero que nada me amo, eso como en mi segundo libro, que lo vieron por ahí, que ahora lo hice digital, que se llama Feliz Conciencia, hablo de algunas leyes universales y una de ellas es por añadidura. Por añadidura es mi primer libro, se llama así, que lo tengo por acá. Si ya al momento de chochear, ese es mi libro. Bueno, ¿qué significa por añadidura? Es una ley que todos hemos escuchado esta ley por añadidura. Sin embargo, cuando no estamos en conciencia no la vemos. Por añadidura significa, si tú te amas, si tú te quieres, si tú te cuidas, si tú te valoras, si tú te escuchas, por añadidura, todo aquel que esté a tu alrededor va a estar bien. Yo creo que esa es la mejor respuesta. Confía. Entonces, cómo yo entrego contenido de valor, cómo yo comunico, tiene mucho que ver con cómo yo estoy vibrando y qué es lo que yo estoy creyendo de eso. ¿Sí? Verónica, hay más comentarios en chat, pero ahora tenemos que terminar su presentación corporal. Y vamos a seguir. Y muchísimas gracias por una presentación profunda y sorprendente realmente por su contenido y cómo presentar el contenido. Bueno. Porque la gente está hablando de su voz, de su manera, y eso es parte también importante del mensaje, de cómo se dice algo. Sí. Porque representa esa vibración alta de que hablas así. Es verdad. Muchas gracias a todo el equipo AIU y a todos los presentes. Les deseo lo mejor del mundo. Entonces, ¿se puede seguir ahí en chat, conversando con la gente? Claro que sí. Unos están pidiendo sus datos y más. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.